Hola, soy Lucía de My Daily Spanish y hoy vamos a pasear juntos por Sevilla buscando y traduciendo todos los textos que veamos por la calle para así aprender bien el español que se ve y se escucha en España. Venid conmigo. My Daily Spanish. Vamos a intentar entrar en la catedral, vamos a ir a un museo, vamos también a entrar en la Universidad de Sevilla y vamos a mirar también el menú y los textos que hay en los bares, en diferentes bares y restaurantes, para ver qué textos nos podemos encontrar por las calles de España. Tengo luego que irme a trabajar a la radio, así que no tengo muchas horas. Vamos a ver si nos da tiempo a todo. Escuchad bien y poned vuestra atención, concentraos para aprender todo lo posible. Estoy en la estación de autobuses, que acabo de llegar desde mi pueblo. Vamos a ver qué textos encontramos aquí. Aquí tenéis dársena o andén, significan lo mismo, es el lugar, el número del lugar donde se pone el autobús. Aquí tenemos un anuncio de una bebida, máximo sabor, cero azúcar. Bueno, esto es cero con Z, esto es del inglés, esto es cero, en español es con una C, pero máximo sabor, maximum flavor, cero con C, zero, azúcar, sugar. Mirad, extintor. Esto es un extintor. Rómpase en caso de incendio. In case of fire, break it. Mirad aquí, por ejemplo, naturaleza encendida. Like turned on nature. This is Real Alcázar de Sevilla. Este es un sitio muy bonito de Sevilla. Un tesoro iluminado. An illuminated treasure. Yes. Muy bien. Sigamos. Mirad, aquí pone, viajar es mi mejor terapia. Viajar, traveling, es mi mejor, is my best terapia, therapy. Helados, ice cream, lo que más me gusta del mundo. Salida, way out, exit. Taquillas, tickets office. Llegadas, arrivals. Salidas, departures. Estación de autobuses. Station of buses. Pues vamos a ir dirección la catedral a ver si podemos entrar. Y vamos a buscar textos por el camino. Mirad, aquí hay una tienda, vamos a ver qué pone. Money, regalos y hogar. Money es el nombre de la tienda, regalos, presents y hogar, home. Regalos, juguetes, toys, decoración, decoration. Mira, imanes, magnets. Imanes a €1, están baratos, ¿eh? Esos son los imanes. Ah, mirad. Bodas, weddings, bautizos, baptism, comuniones, communions, Catholic things. Estas son cosas católicas. Publicidad, publicity, ads, Todo lo que quieras inventar, everything that you want to invent, and para tener, for having, un bonito recuerdo, a pretty memory. Así, ir traduciéndolo todo me parece un súper buen ejercicio para aprender bien qué significa cada cosa. Voy a intentar traduciros palabra por palabra para que podáis aprender súper bien. Clínica dental, dental clinic. Oftalmólogo. Ese es el médico para los ojos. Se alquila, for rent. Mirad ahí este cartel. Más investigación, más vida. More research, more life. Y mirad, aquí tienen otra frase. Tenemos un gran camino por delante. We have, a big camino, pathway, por delante. Like in front of us. Por delante, ahead of us. Ahead of us. Mirad, aquí tienen bebidas, drinks, chucherías, candy, regalos, presents,
lo hemos visto ya. Souvenirs, recuerdos, lo mismo. Bazar, bazar, que tienen un poco de todo, ¿no? Tienen muchas cosas. No sé, ese es el tipo de tienda que se llama bazar. Tienen muchas cosas. Alarma con aviso a policía. Alarma, alarm, con aviso, with calling, a policía, to the police. They call the police. Like the alarm is connected to the police. ¡Vamos! Mirad aquí, este está guay. Entrega a domicilio gratis. Entrega, delivery, a domicilio, home, gratis, free. Eso está guay porque te lo llevan a tu casa y no tienes que ir a la tienda. Pero a mí me gusta ir a los supermercados. A mí me gusta ir a las tiendas a ver qué estoy comprando. Esto está todo de obras y tienen este mensaje: construyendo Sevilla desde 1965. Vamos, esto es una publicidad. Pero construyendo, building, Sevilla, of course, desde 1965. From 1965. Let's go. Nos va a venir muy bien hoy ver anuncios y ver publicidad. Que sepáis que no hay nadie que nos pague, ¿vale? No estamos haciendo publicidad, simplemente estamos traduciendo. Mira este mensaje: itinerario ciclista con prioridad de paso peatonal. Se refiere a este carril que hay aquí en la calle. Es itinerario ciclista, cycling routes, con prioridad, with priority, de paso peatonal. Pedestrians have the priority. Prioridad de peatones. Mirad, la basura, la papelera, tiene un mensaje interesante. Horario especial por estrés térmico. Horario, schedule, especial, special, por, because of, estrés térmico. Like temperature stress. Recogida, pick up, antes de la 1, antes de las 13. Pick up before 1 y después de las 6, and after 6. Gracias por su colaboración. Thank you for your collaboration. En Sevilla, en verano, hace mucho calor en las horas de más sol, cuando el sol está más alto, que, bueno, habéis visto que pone entre la 1 de la tarde y las 6 de la tarde. Esas son las horas de más calor. Entonces, ya sabéis que si venís a España en verano, al sur de España sobre todo, durante esas horas deberéis tener mucho cuidado y estar en sitios de interior, cubiertos. Estamos ya al lado de la catedral. Esta es la catedral, es muy grande, la entrada está por el otro lado. Así que vamos a ver si hay mucha cola para entrar, a ver si conseguimos poder entrar a la catedral. Yo, como soy de Sevilla, puedo entrar gratis con mi DNI, con mi carnet de identidad nacional. A ver si no hay mucha cola. Deseadme suerte. Hola, y me he encontrado aquí a un seguidor de My Daily Spanish que está haciendo el Camino de Santiago. Él está caminando durante varios días. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días? How many days? Sí, al camino 8 días. 8 días. A Cádiz. Desde Cádiz a Sevilla, 8 días. Sí. Y ahora hasta Santiago de Compostela, ¿no? Sí, muchos días. Muchos días. ¿Un mes? Sí. ¡Wow! Sí. Pues sí. Buen camino, es lo que se dice en el Camino de Santiago. ¡Buen camino! Gracias, Lucy. Bye bye. Parece que la puerta está cerrada, así que vamos a buscar otra entrada, a ver si hay suerte y podemos entrar. La Giralda, la torre de la catedral. La entrada está aquí. ¡Socorro! Hay mucha cola. Visita cultural. Cultural visit. Catedral de Sevilla. Cathedral of Sevilla. Me ha dicho la chica de la puerta de la entrada que abren a las 11 para los sevillanos, porque los sevillanos entran con el DNI, pues mientras
abren las puertas de la catedral para los sevillanos. Vamos a ir a la Universidad de Sevilla a echar un ojo a ver qué mensajes y qué textos encontramos por allí y bueno, y por el camino. La Universidad de Sevilla, vais a ver, es muy bonita. Ahora os la enseño. Atención motorista, cera en el pavimento. Attention motorbiker, cera, wax, en el pavimento. On the road. El pavimento es esto. Creo que eso lo ponen en Semana Santa porque hay unas procesiones en las que los penitentes, la gente que hace el camino en la procesión, en el desfile religioso, llevan velas que por las noches las encienden y entonces pues la cera de la vela cae al suelo y como cae al suelo pues se llena la carretera que pasan por aquí, se llena de cera. ¡Ups! Mira, tenemos aquí un texto de un anuncio. Tu coche, your car, en buenas manos, on good hands. Asegúralo ahora. Secure it now. Ahora, now. Mirad, ¿entendéis esto? El planazo del verano está en Burger King. El planazo, o sea, plan is plan. But planazo is like a super cool plan, like the best plan. El planazo del verano, of the summer, está en Burger King. Ah, mirad, este anuncio está gracioso. Tiene una rima. Sevilla, tu playa está en Melilla. Melilla es una ciudad española que está en África, al norte de Marruecos. Pues Sevilla, tu playa, your beach, is in Melilla. Es un anuncio de turismo de Melilla. Los sevillanos normalmente vamos a la playa en Huelva o Cádiz, porque son dos ciudades que están muy cerca y en una hora estás en la playa de Huelva o de Cádiz. Así que vamos siempre a esas playas que están cerquita. Próxima salida con destino a. Próxima salida, next. Departure con destino a, with destination to. Y bueno, en la cámara no se ve bien las pantallas. Pero no, minutos. Te viene aquí el nombre del destino y los minutos que le quedan al tren para pasar por aquí. Esta es la Universidad de Sevilla. Bueno, una de las facultades. Este es uno de los edificios, pero es el más bonito porque esta era la antigua fábrica de tabacos. Deberíais ver, si no lo habéis visto, el vídeo en el que os hago un tour, os hago de guía por Sevilla y os explico cosas de la catedral, de la fábrica de tabacos y la Universidad de Sevilla. La US, Universidad de Sevilla, te da la bienvenida. The University of Seville te da la bienvenida, gives you the welcome. La Universidad de los que saben, the University of the people who know, de los que saben, of those who know. They know here is cool. Ahora están ya terminando los exámenes, así que habrá poca gente porque ya no hay clases. Es preciosa. Imagínate estudiar aquí. Bueno, venga, vamos a buscar textos que me estoy distrayendo. Vale, aquí pone Patrimonio de la Universidad de Sevilla. Patrimonio Heritage de la University of Sevilla. Mira, tienen aquí una oficina de un banco de dinero, del Santander. Y tienen un anuncio que dice, querer es tener. Wanting is having. Eso es una versión que han hecho ellos para el anuncio de una frase que se dice, querer es poder. Wanting is being able to. ¿No? If you want it, you get it. Right? So, if you want it, you have it. It's like what they are telling. Importante. Prohibido fumar en este centro. Forbidden to smoke in this center. Y tienen aquí todavía las puertas antiguas de la fábrica y los carteles antiguos. Y aquí pone electricista, electrician, que aquí sería, bueno, sigue siendo. Aquí te pone alta tensión
peligro de muerte. High tension, danger of death. Y esto era la inspección de talleres, que ahora son los baños, pero antes era la inspección de talleres. Inspection of workshops or studios. Supongo que era donde los talleres se refieren a las salas donde elaboraban manualmente los cigarros. Esto eran los antiguos baños. Pone retrete. Retrete significa váter, de WC, de toilet. Pero retrete. Ahora no lo ves ya escrito así en los letreros. Ahora pone aseos, servicios, no retrete. Pero qué interesante. Zona académica. Acceso solo para personas de la comunidad universitaria. Ahí tenéis la traducción. Academic zone, area. Acceso, access, solo, only, for persons of the community university. Aquí lo tenéis en el orden correcto. A mí me gusta enseñar palabra por palabra, la verdad. Creo que es mejor para entender cómo funciona el lenguaje que estás aprendiendo. Entonces aquí, como es acceso solamente para la comunidad universitaria, ahí no podemos entrar. La verdad es que está guay sentarte aquí con tus amigos de la universidad tranquilamente a hablar de las clases. Mirad la paloma que tiene en la cabeza este señor. Me hace mucha gracia. Mirad, este mensaje se ve un montón. Prohibido el paso. Forbidden the pass here. The entry, ¿no? El paso. Un paso esto es un paso. Un paso, 2 pasos, 3 pasos. Pero aquí, pasar, to pass, to enter, pues aquí no puedes. Está prohibido. Vamos a ir ya para la catedral, que van a abrir ahora para la gente con DNI de Sevilla. Mirad, aquí pone algo. Esa señal, punto de encuentro, point of meeting. O sea, meeting point, punto de encuentro. Y a ver si abren ya allí, que estoy viendo al fondo la catedral. ¿Está la puerta ya abierta? ¡Vamos! Uy, hay cola ya por allí. Mientras entramos y no, ¿queréis ver mi foto del DNI? Mira, este es mi DNI, mi foto del DNI. Y pone Reino de España, Realm of Spain, Documento Nacional de Identidad, Document, National Document of Identity. Who is this? ¿Quién es esta? Ya estamos dentro, así que vamos a buscar textos interesantes con los que podamos aprender. Aquí estamos en la Catedral de Sevilla. Por ejemplo, aquí pone solo entrada, only entry, que significa que no se puede salir por aquí, no exit, ¿no? Salida en el patio de los naranjos, exit in the courtyard of the orange trees. Está un poco oscuro, pero aquí debe haber texto interesante para nosotros, ¿verdad? Mirad, aquí hay un cartel que pone privado. ¿Qué creéis que significa? Private. Muy bien. Oh, mira, la primera vuelta al mundo. The first round to the world. Primera vuelta al mundo, sí, ahí lo tenéis. La primera vuelta al mundo la hizo un barco español. ¿Cómo os quedáis? Pulsador de alarma. Pusher of alarm, you know, like pusher button. Pulsador o botón, es lo mismo, pulsador o botón. No tocar, no tocar. Don't touch. Muy bonito todo, pero ¿dónde hay texto? Ahí hay texto. Mirad, altar mayor es el main altar. Coro es the choir. Mira, aquí está el sepulcro de Cristóbal Colón. Tomb of Christopher Columbus. Sepulcro, también diríamos, aquí diríamos tumba, pero sepulcro es más formal. Tesoro, treasure. Mirad, espacio de oración y silencio. Space of prayer and silence. Vamos a buscar el tesoro. Que ponía que había un tesoro. ¿Será este
El tesoro no es el tesoro. Spoiler, no es este. Pero es precioso. Es como la parte de arriba de la Giralda, de la torre que hay en Sevilla. Mirad, aquí también hay un mensaje. Ayúdanos a proteger el arte. Help us to protect the art. No utilice flash. Don't use flash. Oh, creo que este es el tesoro. Este es el tesoro. Todo de oro. Vamos a ver si podemos aprender por lo menos aquí 3 palabras. Porque aquí el vocabulario que se usa puede ser un poco extraño, difícil, complicado, que no lo entienden muchas veces ni los españoles. Mira, de aquí podemos aprender donado, donated, donado por Alfonso X el Sabio. Este era un rey. Donado por, esto es una donación, donation. Uy, mirad, aquí hay una palabra interesante. ¿Sabéis qué es esto? Esto es una corona, la corona, the crown. Bien, tenemos 2 palabras, falta una. A ver qué palabra podemos aprender. Ah, mira, ¿esto qué es? Bueno, esto o eso, ¿sabes? Esta forma. Bueno, esta es doble, pero es una cruz, la cruz. Y esto es una urna. Una urna es donde se depositan las cenizas, donde se meten las cenizas de una persona que ha muerto. Eso es una urna. Bueno, también tiene más significados, pero esa urna en concreto es para cenizas de personas. Mirad aquí, ¿Por qué no? acceso, access. Y mira esto, normas específicas de seguridad para la visita a la Giralda. Norms o rules específicas, specific, de seguridad, of security, para la visita, for the visit a la Giralda, to the Giralda. Que la Giralda es la torre y se entra por ahí y se sube andando. Yo ya subí en el vídeo del tour de Sevilla, así que hoy no voy a subir. No, gracias. Hay muchas excursiones de niños de los colegios. Tengo todavía el ticket en la mano y hay cosas que podemos traducir interesantes que vais a ver a menudo, yo creo. Así que vamos a usar el ticket para aprender también. Visita turística, tourist visit. Factura simplificada, simplified invoice. Lo vais a ver mucho esta frase, factura, invoice. Mira, el IVA son los impuestos. Total, total, y pone forma de pago, way of payment, efectivo, cash. Bueno, que era gratis, ¿no? Le he dado 0 euros en efectivo, que es así, toma. No hay nada. Aprovecho que estoy en este paisaje tan bonito para recordaros que tenemos una guía gratuita para aprender español en My Daily Spanish, que la podéis descargar desde el link de la descripción del vídeo o haciendo clic en este código QR. Desde principiante hasta avanzado, o sea, da igual tu nivel, te puede servir. Descárgala. Pues nos queda ir al museo y ver qué pone en los bares y en los restaurantes. Así que vamos de camino al museo y después echaremos un vistazo a los bares. ¡Qué ruido! Interesante texto aquí. El mejor secreto de Sevilla está más cerca de lo que crees. El mejor secreto, the best secret of Sevilla is more close from what you think. Vamos al museo, sí. Y mirad, estamos en la plaza del museo porque aquí está el museo. Ahí está la entrada. Es una fachada muy bonita, la fachada del edificio es muy bonita. Así que vamos a entrar y a ver qué vemos aquí. Para empezar, aquí tenemos el horario de apertura, open hours. Estamos en el museo. Es precioso porque este museo es como un museo dentro de una casa antigua, enorme, preciosa, con sus patios. Es como una casa andaluza tradicional, ¿sabes? Y es preciosa. Os recomiendo mucho venir a este museo.
Exposición permanente. Permanent exposition. Ascensores. Lifts, elevators. Escalera. Esto. Stairs. Biblioteca. Library. Itinerario. Itinerary. Niño Jesús dormido. Baby Jesus sleeping. Este se llama el vendedor de bebidas. Drinks vendor. Y ahí está vendiendo bebidas. Este, por ejemplo, es Cristo atado a la columna. Christ tied to the column. Este se llama el milagro de las abejas. The miracle of the bees. Ahí están las abejas saliendo de la boca del niño. Anda, mira, esta es Santa Lucía, Santa Jo. Saint Lucia. Es la patrona de los ciegos, por eso tiene 2 ojos ahí en su bandeja. Esta sala es de pintura medieval, medieval painting. En un museo veréis mucho la palabra retrato, portrait, retrato de su hijo, portrait of his son, Jorge Manuel, del Greco. Y autorretrato es self-portrait. Y mirad, aquí hay un cartelito que pone: se ruega no tocar ni apoyarse en los azulejos. Se ruega, we beg you, no tocar, don't touch, ni apoyarse, or lean, neither nor lean, en los azulejos, on the tiles. Gracias. Thank you. Bueno, pues ya hemos visitado el museo. Vamos ahora a echar un vistazo a algunos bares y restaurantes para aprender alguna palabrita más. Y nos vamos para la radio, que tengo que trabajar. Aquí hay un bar con terraza por la calle, aunque hace ya mucho calor para sentarse en la terraza, la verdad. Pero bueno, ponen... Mira, veis que sale como un humito por ahí, es vapor de agua para refrescar a las personas que pasan por debajo. Pues aquí en este menú, en este cartel, te ponen los destacados del menú, que al parecer son las ensaladas. Salads, tomate con burrata, tomato with, burrata with, es queso, ¿no? Cheese, pimientos asados, baked peppers, eso está muy bueno. Ensalada César, diferentes tipos de ensalada. Y aquí platos calientes, hot. Tortilla de patatas, qué bueno, omelets. Albóndigas caseras, homemade meatballs, espinacas con garbanzos, spinach with chickpeas, cerveza, una palabra muy importante para mucha gente, beer. Vamos a buscar más bares. Mirad qué ambiente. Caracoles, qué pena me da, pero aquí se comen caracoles. Por el dibujo podéis averiguar lo que es. Son las 12 de la mañana, así que aún muchos bares no han abierto porque aquí comemos a las 2. Mirad, ahí pone nuestra carta, our menu. Cuando veáis esta palabra, reservado, es reserved, booked. No se puede sentar en esta mesa porque está reservada para otras personas. Mira, esto es un bar, pone desayunos, breakfast, y también cervezas, vinos y tapas, que creo que sabéis lo que es. Mirad, una palabra interesante para llevar, bueno, una expresión, no es una palabra, son 2, para llevar productos, products, ibéricos, Iberican products, se refiere a jamón, chorizo y tal, para llevar, to take away. Disfruta del sabor de Holanda. Enjoy Holland flavor. Nuestra carta holandesa, our Holland menu. Mirad, aquí hay un restaurante y entrantes y starters. Starters. Palabra importante. Y otra cosa aquí te pone también, pregunte por los fueras de carta. Fuera de carta, out of the menu. Ask for the out of the menu. Muchos bares y muchos restaurantes tienen cosas, tienen platos fuera de carta, que los van cambiando, depende de la temporada, pues entonces
puedes preguntar si tienen algo fuera de carta. Eso es importante saberlo. Taberna, tavern. Y guisos caseros, pescados, bueno, fish, y guisos caseros, homemade stews. Son muy tradicionales los guisos. Eso normalmente muchas veces no te los ponen en restaurantes. Es más de que te los haga tu abuela o tu madre, ¿no? Y a ver qué español hay por aquí. Ofertas exclusivas, exclusive offers, solo para ti, only for you, just for you. Pide a tu ritmo. Order to your rhythm, like, yeah, take your time. Ahorra tiempo, save time, desde la app, from the app. Acumula puntos con cada pedido. Gather points with every order. Bueno, busquemos otro bar y me tengo que ir. Ahí pone próximamente, soon. Busquemos más bares, a ver. ¿Las servilletas dicen algo? Creciendo contigo. Growing up with you. Esta palabra es importante, fresco. This means fresh. Nos gusta que lo que consumamos sea fresco. Y de temporada. Seasonal. Seasonal. Eso está muy bien. La caña más fría. Cruzcampo es una marca de cerveza de Sevilla. Una caña es un vaso de cerveza como así, más o menos. Pues la caña más fría, colder. Una tapa es un plato pequeño, un plato dish y tapa little dish. En un bar también puedes preguntar, ¿cuál es la especialidad de la casa? What's the specialty of this bar, of this house? Ahí dice de la casa, la especialidad de la casa. Sería del bar o del restaurante, pero siempre allí dicen de la casa, especialidad de la casa, para que lo sepáis. Y me tengo que ir, no me da tiempo a ver más bares. Si queréis seguir aprendiendo español, os recomiendo ver este vídeo en el que os cuento una historia de crimen real que sucedió en Sevilla, con subtítulos disponibles en inglés y en español. Así que nos vemos ahí. ¡Chao!